Buenas tardes, familia. Hello. Aloha, no, sawadika. Sawadika. Bueno, aquí un poquito para compartirles un tour que hicimos, porque puede ser que sirva a alguien que esté buscando justo un tour parecido. Entonces, mientras caminamos en una playita acá, les vamos contando. Y vemos ese atardecer. Sí, un poquito de un atardecer muy bonito Muy hermoso. en playas tailandesas. Entonces, todo arranca con nosotros buscando un tour para hacer en Phuket. Había como miles de opciones, incluso Phuket, en resumen, para nosotros es un buen lugar para hacer tours por playas de Tailandia y para la joda, o salir de copas, o ver como, no sé, algo en la noche. Y bueno, si quieren playa también, parece que está bien, pero las distancias son largas en Phuket, o sea, no es un lugar que está como práctico para ir, conocer varias playas y tal. Nos pareció un poco que la playa que eliges termina siendo las playas que haces, ahí como tu playita particular según tu hotel, y después tour o joda. Es bastante lleno, bastante turístico Phuket. Ahí es muy Gringolandia. Es bastante Gringolandia. Deja pasar el Y- señor. Y bastante más costoso que todo lo demás que conocemos en Tailandia. Principalmente el transporte, es una cosa como bien absurdo la diferencia. No, y el transporte, la comida, Sí. me pareció. Nos dimos suerte, a veces uno encuentra, como decimos, la abuela, como era un lugar muy local, bien de una olla y una abuela cocinando ahí. Y ahí sí, ese lugar era como 50 bahts, era un precio mucho más de acá, pero fuera eso, bastante lugar costoso, sí. Todo muy caro. Sí, entonces bueno, decidimos hacer un tour porque por algo fuimos a Phuket, ¿no? Y dimos suerte, encontramos una señora que se llama Juan, que su local creo que no está ni en Google Maps, pero dejó su WhatsApp, se puede compartir. Y el primer tip es los precios que ponen en los flyers de Phuket, Normalmente puedes sacarlo por la mitad. o mucho menos, sí, o sea, es mucho la diferencia que se puede rebajar. Hay que hacerlo, a no ser que tú realmente no necesites rebajar nada porque te sobra mucho la plata, pero si no, Y lamentablemente no hay plata. el tour que nosotros queríamos, porque vimos en los reviews y buscamos en TripAdvisor, etcétera, estaba bien comentado, salía 3.500 en el flyer de ellos. Y Juan, hablando con ellos, nos hizo un precio de 1.400. 400, O sea, nos hizo una super rebaja. al inicio inclusive se nos hacía súper raro, como Desconfiamos yo un poquito, mucho sí. más desconfiada soy que Rafa, y yo le decía a Rafa, pero es rarísimo que, porque ni siquiera fue como, nos puedes rebajar a 3.000, sino ella misma nos decía, bueno, te lo puedo dejar hasta en 1.500, y yo al inicio era como, no, se debió equivocar. Yo le decía, pero vale 3.000 o algo así, y ella, sí, 1.500 o 1.400, no Sí. sé, y yo como, y bueno, yo súper desconfiada. Juan lo que hizo, su estrategia, yo creo que es la mejor, es ya tirar en tu cara el menor precio que ella puede hacer, y así no están perdiendo tiempo ni uno ni otro peleando por un precio. Es como, eso vale 3.500, te dejo a 1.400, ¿quiere o no? Y después es el menor precio y ya está, no es que te queda como intentando hacer el amague y ganar un precio. No, es el menor, después comparamos con otros lugares, etcétera, es mucho menor. Entonces queda el tip, a ver si dejo ahí un celular o algo. Y otras personas usaron también, que recomendamos en el hotel, y a todos les fue súper bien, así que Juan es un ser buena onda, confiable. Entonces todo arranca con la van que nos recoge en el hotel. Fueron bastante puntuales, la van estaba como bien. Yo creo que la parte que más demora el viaje es la van, ¿no? Demoró, no sé, 1 hora y poco. Las distancias del buque son largas, pero además se hace como unos trancones de la nada. Bueno, llegamos al pier, y del pier uno tiene que esperar un ratito. Perdón, nombre de la empresa, importante. Patri, ¿no? Patri, ¿por qué? ¿Por qué Patri? Phuket Patria. Phuket Patri, importante porque está, por lo menos con nosotros, genial, nos gustó un montón. Entonces ya queda la recomendación de la empresa también. Entonces llegamos ahí a ese pier donde nos ponen a esperar. Hay un cafecito con bastante opciones, digamos así, te sirven, te puede repetir, te pueden tomar ahí un juguito, una frutita. Hay unos tamales de arroz raro que están muy buenos, con sticky rice. Una era con coco, bueno, unas Sí. cositas ahí típicas. Ahí va.
va. Entonces ahí uno espera, hay una tiendita, hay ropas al estilo dime que está en Tailandia sin decirme que está en Tailandia, queda ahí como media horita, te suben en un ónibusito, te acercan aún más al pier, uno sale caminando y entra en lo que es el barquito. El barquito no, es un big boat, lo dice. Ese tour lo elegimos de entre otros para hacer el James Bond Island, que es como esa isla que se grabó una escena de un James Bond y la Golden Gun, no sé, en 72, no me acuerdo cuándo es, pero es de esas pelis viejas de James Bond. Y dentro de las opciones de tour había 3 opciones de barco, ¿no? El barco que agarramos, que es el Big Boat, se comparte con otras personas, depende de la empresa, la llenan más, depende de la empresa, lo llenan menos. En nuestro caso, que recomendamos un poco también la empresa, es porque no la llenan mucho. No sé si fue casualidad, pero estaba como bastante bien, el número de pasajeros estaba cómodo, no estaba teniendo nada. Bien, elegimos el Big Boat también porque aunque es más lento, uno puede ir viendo el paisaje ahí, tranquilazo, es cómodo, uno puede caminar por el barco, etc. En el caso del Speedboat, que sería otra opción, el Speedboat lo que tiene es que te condiciona a ir mucho tiempo sentado, no es tan cómodo para caminar, es mucho más chiquito y aunque va mucho más rápido, o sea, los trayectos duran mitad del tiempo, no tienes vista casi, tienes que quedar de pie y hay un lugar donde pasa luz, que ahí tú puedes llegar a ver algo, pero es como solo para llegar al destino, ¿no? Y la otra es como una chalún, es como un poco eso, lo que son los long tail, que llaman acá, o cola larga, que van en la velocidad del Big Boat, que es el nuestro, quizás un poquito menos de gente, pero también es más chiquito, ¿no? Sí, son bien más chiquitos y lo bueno también era que ya nos había dicho la de la agencia que con esa empresa no se llenaba tanto, porque habían empresas que inclusive metían hasta 80 personas, que 80 personas pueden caber en ese espacio en el que estuvimos, pero seguramente súper apretado. Sí. Y claro, además en esta época con el calor que hace, con todo eso, hubiese sido como muy incómodo. Entonces realmente fue bastante interesante haber elegido esa empresa. Entonces, en ese tour lo que teníamos era como 3 paradas. Sí, mira, yo te voy a dar los datos. La primera parada entonces fue, agarramos en el Big Boat, hicimos una primera parada en Phanak Island, donde hicimos lo de andar en bote y lo de las cuevas. Después ahí fuimos a la James Bond Island o Koh Tapuu, así se llama realmente la isla. Después volvimos a hacer canoeing en Kong Island. Bueno, el almuerzo fue en el mismo barco y después swimming time en una isla que no dicen cuál es acá, pero fue en otra isla, en otra playa, digamos. Ese fue el itinerario. Genial, ya tenemos la data de los nombres de las islas. Un poco como es la movida. Llega al barco, se acomoda, parte al barco, como ese visual del mar de Andaman. Uno va adentrando un poco y comienza a ver como esas formaciones rocosas como esas que están acá. Ahí como empieza a adentrar, empiezan ahí a explicar cómo va a ser el tour, etc. Y avanzamos. Por ahí demora como unos 30 minutos y hacemos la primera parada, que comentó yo. Nos ponen en un barquito, como si fuera un kayak, pero es más larguito, más cómodo que un kayak. Y pensábamos que íbamos a hacer nosotros el kayak, pero no ponen a alguien para pelotearlo. En nuestro caso se llamaba Ann y era como... era lo mejor. Re buena onda. Hablaba inglés, le faltaba con mitad de los dientes, pero tenía una sonrisa re linda. Re buena onda, nos explicaba todo, hacía unos chistes y nos condujo por lo que fue una cueva muy curiosa, porque era como unos 200 metros, casi unos 100 muchos metros de pura cueva. 200 metros de pura cueva, oscuro, porque en Portugal ya habíamos ido a unas cuevas haciendo canoeing también canoeing en el sur de Portugal, pero nunca habíamos quedado como a oscuras. A 100%. Hecho, ellos llevaban como unas banditas, bueno, esas de explorador, ¿no? Con una lucecita acá, y hubo un momento en que apagaron las lucecitas y era la oscuridad 100%, o sea, no se veía nada, solo se escuchaban el ruidito que hacen los murciélagos, porque hay un montón de murciélagos, sí.
Y bueno, y el agua, ¿no? Y las canoas y tal. Fue realmente un viaje. No apto para claustrofóbicos, digamos así. Y para los que les tienen miedo a la oscuridad. A la oscuridad, sí. Hermosísimo igual, ¿no? O sea, sí. Y es cuestión de, nada, 2 minutos, 3 minutos. No más. ¿Pasar la cueva? Más. ¿Cuánto? Pega eso, 5, 8, 10, no sé, no conté, pero se me hizo... Seguro se te hizo largo por Sí, borré los pantalones. Sí. Pero no. Ay, va, acabas 1 minuto es poco, pero como mucho serán 5 minutos. No. Llamemos a Annie, saquemos la duda. Entonces, en esa cueva uno sale en un claro de como mucha piedra y jungla. Es como un... no sé cómo se llama eso. Un claro. Es como una cueva sin techo. Una cueva sin techo. Y por ahí sigue navegando, vimos monitos, los primeros monitos que vimos en Tailandia eran chiquitos, y por un montón de paisajes que uno va como relajado ahí porque te van llevando. Y es bien bonito, sí, la verdad es que no me acuerdo haber visto algo así de cerca, ¿no? Por lo menos. Está como súper chévere esa cosa de la vegetación en la piedra y tú vas pasando por esos canales. Está bien bonito. Después se vuelve por la cueva, se llega a la embarcación y ahí en la embarcación ya te están esperando con frutita, repiten un poquito el desayuno y sigue más media hora hasta la otra parada, que de nuevo se agarra el canoeing, de nuevo nos llevó, ahí nuestro conductor fue el mismo y es algo similar, simplemente que el paisaje es un poco distinto, no es tan cerrado como cueva, sino que hay un poco de ese esquema de mucha piedra con vegetación y son caminos un poquito más amplios. El río es súper bajito, se puede básicamente tocar el río con la mano dentro de la embarcación, tú sacas la mano así y lo tocas. Apenas debe haber como unos, es casi un espejo de agua, unos 20 centímetros de agua, ni eso. Va paseando en ese espejo de agua, también tiene como esta formación rocosa con mucha mata, y es un poquito de lo mismo con otros paisajes, ¿no? Pasamos dentro de un arco de piedra que fue un poco raro también, como que apenas encaja el barco, entonces el barquito, no, el kayak, entonces uno tiene que exprimirse, acostar y pasar ahí adentro. Se pasea ahí, se hace como bastante agradable porque no se cansa uno, está ahí solo disfrutando. Y después vuelve al barco, ahí nos dan almuerzo. El almuerzo era bastante variado, estaba como muy rico. Había friticos, así como pescado, pollo, camarones apanados, había una sopita de hongos, una ensalada, muy sabrosa, la verdad se nos hizo muy rico la comida y abundante buffet, así que uno podía comer lo que quería, cuanto quería, como bastante bien. Pequeña pausa en el hotel porque en la calle estaba difícil seguirse. Entonces, después volvemos y vamos a la isla de James Bond. Luego de almorzar, seguimos ahí como el trayecto de la isla, esa última que dije, a la isla de James Bond debe dar como unos 30 minutos, 40 minutos, más o menos. Y llegamos a esa isla que se nota que es como bastante famosa. Estaba bien llena de gente, probablemente el lugar más lleno que de todo el paseo, ¿no? Sí. Explotada. Había fila, sí, porque llegaban varias excursiones como al tiempo. En realidad las excursiones es como en todo lugar, ¿no? Que todas las empresas hacen los mismos recorridos y nada, y va llegando como todo el mundo como al mismo tiempo. Nosotros pues en las cuevas, por ejemplo, la primera creo que estuvo más tranqui porque hicimos como el canoeing sin mucha congestión, pero en la segunda inclusive hubo como trancón de barquitas. Entonces bueno, eso es lo harto, pero al final eso pasa aquí en Tailandia y pasa en todos los sitios turísticos del mundo y nada que hacer. Sí. Y más porque a esos lugares solamente se puede ir con excursión, o sea, no hay chance de ir por cuenta propia. Entonces pues nada, hace parte del paseo. Y en la isla de James Bond era donde sí había muchísima más gente también, supongo que porque es re chiquita, o sea, en realidad uno llega, ahí nos bajamos y en realidad lo que hay es como una formación rocosa que es casi como una cueva también, tiene como un corte que nosotros decíamos que parecía que hubiera sido hecho con máquina, pero en realidad se supone que es una
una formación natural. Y después lo otro es nada, tomarse la foto, hay como una piedra donde está escrito como James Bond Island y el nombre real también de la isla. Y nada, y todo el mundo se toma la foto con la escena que hay ahí, es como James Bond con otro ahí, no sé quién es, con la pistola dorada, así. Sí. Entonces todo el mundo se saca la foto así, no sé qué. Es lindo porque el paisaje es lindo, o sea, más allá de la historia de James Bond o lo que sea, el paisaje es re lindo. Así que ese estuvo bueno. Salimos de ahí y fuimos sentido regreso al puerto de Phuket, pero había como una última parada y quizás de las mejores, que fue como en una formación rocosa, que había una micro playa y nosotros desde el barco grande nos liberaron para tirarnos al agua. Y de hecho, literalmente tirarnos, abrieron como el segundo andar del barco, una puertita ahí que había, y se podía tirar desde ahí. Y estuvo muy bueno, fue medio desafiador para algunos de esa habitación aquí que superaron sus miedos. Sí. Pero en realidad me costó. Empezaron como todos a tirarse y tal. Yo dije, bueno, en un momento dije, bueno, si no puedo, no puedo y ya está, también tengo que medir mis límites, ¿no? Pero bueno, y curioso que había una chica de Argentina, había una parejita de argentinos y la chica me dijo, no, dame tu celu que yo te voy a grabar, y me echó porras. Era, no, dale, que tú puedes, que no sé qué, porque Rafa ya se había tirado, entonces y Rafa desde abajo también, como, dale, amor, tú puedes. Vamos arriba, vamos arriba. No lo pienses. Dale. A la 1. A las 2 y a las 3. Bien. Pero estuvo re divertido y toda la gente empezó a tirar. Sí, y ahí era realmente muy bonito para nadar, sí, ¿no? Lindo, ahí estaba con el agua súper calientita, bien cristalina, bien limpia. Y estuvimos ahí como también una media hora y después incluso sacamos el kayak, que ahí sí nosotros peloteamos un poquito el kayak. Y bien, regresamos al barco, nos sirvieron de nuevo ahí alguna cosita, había fruta, agua, o lo que sea. Y ahí sí regresamos para el puerto de Phuket. Creo que el trayecto más largo en realidad fue el de la van, sí, sin duda, y después en el barco, el del regreso, que fue como una tirada ahí desde donde estuvimos tirándonos del agua hasta el puerto, sí. Y ahí fue como una hora más. Ahí fue el más larguito, pero sí. Estaba rico ahí porque ahí además ya estaba medio cayendo el atardecer, digamos, estaba más bajito, ya bajando el sol y la brisita y todo, entonces estuvo lindo también ese regreso. Y bueno, llegamos al puerto, ahí en el puerto nos metieron de nuevo en un carrito, el carrito nos llevó hasta de nuevo ese lugar que nos dieron desayuno, pero ya no había nada que comer. Se camina un poco y se sube en la van y ahí sí se hace ese trayecto un poco largo, además por la hora, ahí que debe ser cuando regresa todas las excursiones y cuando hay un trancón natural en la ciudad. Entonces se hizo más largo, ¿no? Que la ida. Yo creo que debe haber sido hora y media hasta llegar al hotel. Pues porque uno ya viene con el cansancio del día, de haber estado en el sol, en el agua, eso, lo otro, entonces se le hace a uno más largo, pero sí, había tranconcito, entonces ahí demoró. Sí, pero en resumen, nos gustó, yo creo que... O sea, a nivel de excursión, de profesionalismo, de puntualidad, de servicio, realmente se recomienda bastante ese Patri Phuket. Sí. Se recomienda mucho a la señora que nos vendió, que es... No, es que Kwan. ¿La señora? Kwan, perdón. La señora Kwan también se recomienda mucho. Creo que de ese tour lo que más me gustó, por lo menos a mí, fue la cueva, que fue algo realmente como... Distinto, sí. Muy distinto, nunca había visto algo medio tan raro, pasear tanto tiempo por una cueva completamente oscura en barco y tirarnos al agua. La verdad que superó James Bond ya en todo eso, porque estuvo muy lindo ese lugar. Lo que pasa es que también lo de James Bond yo pienso que tiene como varias cosas, o sea, sin dudas
hay que hacerlo, digo, porque es interesante, es lindo. Pero también lo que tiene de James Bond es, primero, el cliché de James Bond, porque en realidad te lo venden todo el tiempo así, pero a mí me ha parecido más interesante también que nos hubieran contado cómo era la formación de esa roca, sí, y todo, como ¿sabes? Un poco porque finalmente queda, claro, queda en los Hollywood, bueno, ¿no? En el tema de la película, y no tanto como en cómo es la formación de eso, ¿no? Que me parece súper interesante. Y segundo, creo que lo otro que tiene es que, claro, pues entonces como toda la gente se quiere tomar la foto así, no sé qué, entonces se arma mucho trancón de turistas, entonces es muy lleno, y como la isla es tan chiquita, entonces tiende a ser un poco agobiante, y además tendió a ser un poco agobiante porque el horario, porque justo ahí cuando llegamos ahí estaba clavado el mediodía, entonces claro, era como el momento de más calor y más bochorno, entonces está. Creo que coincidió como las tres cosas de mucho turista, el calor, y bueno, como que nos faltó también que nos hubieran explicado un poquito más, pero digo, interesante. Sí. Sí. No creo que lo repetiríamos como si, por ejemplo, repetiríamos, qué sé yo, ir a tirarnos al agua. Sí. O algo así. Sí, lo divertido finalmente es tirarse al agua. Pero valió la pena. Queríamos hacer un tour medio paloma, medio, digamos, turístico, así. Es como si fuera a París, conocer a Torre Eiffel. O sea, queríamos hacer un poquito eso al estilo Phuket. Y lo hicimos y estuvo bien. La decisión estuvo bien del tour y de la compañía, etc. Entonces, bueno, queda un poquito eso, nuestra experiencia. Ojalá sirva a alguien. Y dejamos ahí posibles datas y contactos en la parte que se escribe aquí abajo. Así que nos vemos en el próximo video. Sawadee krap. Chapunka.